¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Y esta oportunidad, sin duda alguna, me llena de mucho orgullo tener la oportunidad de charlar con el doctor Jorge Mahfouz y hablar de un tema que sin duda alguna ha venido generando mucha controversia. ¿Quién está al frente de la Casa Blanca? El fascismo está al frente de la Casa Blanca. Son los nazis, literalmente vamos a decirlo así. Hay un comportamiento nazi del gobierno de Donald Trump y de sus integrantes. ¿Cómo entendemos lo que está pasando en la Casa Blanca? Jorge, como siempre, un placer recibirte. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Jesús, y gracias a tu audiencia que sé que es un grupo numeroso, pero además de muy buena calidad intelectual y Muchas gracias, de querido. compromiso social sobre todo. Muchísimas gracias. Oye, pues por ahí comenzaría. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en la Casa Blanca, en el trumpismo como tal, personajes como Miller, como Bannon, como Waltz, como el titular del ICE, vestido literalmente a la vieja usanza, Bonino. Bonino, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos de esta situación? ¿Cómo lo dimensionamos? Oye? Sí, decís a la vieja usanza nazi. Así es. Greg Bonino se cree que está en una película de Hollywood sobre nazis. Los nazis más o menos escribían así, pero básicamente el estilo es muy película. Y él está viviendo esa fantasía, gestos, símbolos, más ridículo imposible, pero no es ridículo el fondo, que es un fondo, como bien decís, nazi. Recordemos que el nazismo no surge con Hitler, el nombre sí, pero no la idea de supremacista. Eso surge del siglo XIX, tanto en Europa, pero no voy a extender mucho sobre ese punto, pero la sabemos. Eso estaba acá, embebido en Estados Unidos por un problema luego de la guerra civil, y antes de justificar el racismo, la esclavitud, el colonialismo. Ahí maduró completamente. Y no por casualidad los nazis eran de clase alta, no los de abajo, no los afroamericanos que eran fundadores y miembros del Partido Comunista, estaban en el bando totalmente opuesto y siguen estando en gran medida. Pero los grandes empresarios, Henry Ford, la GM, ya hablamos sobre eso, eran nazis, Hitler los condecoró, Hitler reconoció a los escritores, abogados, antropólogos, estadounidenses que escribieron sobre la superioridad racial y la necesidad de mantener control racial y pureza racial. Eso precede a Hitler. Hitler, de hecho, en su libro plagia mucho de los escritos de acá. Es decir, no hay ningún secreto. Lo que hay ahora es un revival, es totalmente, pero eso ya comenzó con el Tea Party, especialmente cuando Obama gana, de poner un negro en la Casa Blanca, que era una forma de negociar esa crisis del 2008 en delante. Pero no le gustó nada a el grupo menos sofisticado y que no está en el poder, que eran básicamente aquellos grupos de extrema derecha, es decir, el nazismo se popularizó mucho más de lo que de su origen. Y en este momento los miedos o pseudo miedos del reemplazo blanco por invasores y la autovictimización permanente de los nazis, la idea de que los blancos van a ser reemplazados, la sustitución famosa, el reemplazo, etcétera. Todos esos miedos creados por el opresor. Es decir, el opresor tiene mala conciencia, sabe que ha explotado, matado, no miles, no millones, cientos de millones de personas alrededor del mundo desde la colonización, o más aún del siglo XIX y siglo XX, sigue haciéndolo, sigue oprimiendo de distintas formas económicas, etcétera. Y claro, llega un momento de crisis y en este momento lo estamos viendo y disculpa que insisto con el concepto de hace un par de años, de una palestinización del mundo en sus dos sentidos. En el sentido desde arriba del quebrantamiento de todas las leyes, no solo internacionales, sino de los derechos humanos, porque al quebrar las leyes, el poder, básicamente las leyes dependen del poder, expresan el poder en su gran medida, pero quebrar las leyes es una expresión de poder máximo, porque genera miedo, genera incertidumbre. Eso es la palestinización desde arriba. Y desde abajo es la resistencia que está surgiendo y que va a seguir surgiendo hasta que en este año se dé cuenta el verdadero poder. Ahí sí, conecto con tu pregunta, que no es Donald Trump el verdadero poder. Donald Trump, como todos los otros psicópatas de las colonias, desde Noriega hasta Milei,
están ahí porque son psicópatas útiles, manipulables, fácilmente manipulables por sus egos, por su poca sofisticación intelectual. ah, pero no son ellos los directamente interesados, más allá de que Trump hace muchísimo dinero desde la Casa Blanca, es una corrupción que ningún país latinoamericano ha llegado a ese nivel de corrupción, tanto legal como ilegal. Antes era más bien legal, corrupción legalizada, pero ahora es abiertamente ilegal. Y eso está ocurriendo en la Casa Blanca, hasta el hijo de Trump, pero bueno, el más chiquito, que es bastante más alto que él, también está jugando ese juego de enriquecerse a través de datos y conocimientos especiales que tienen desde adentro. Pero esa corrupción ilegal como dirían acá, son maníes o cacahuates, moneditas, comparado al verdadero poder, que está en los grandes grupos, las grandes corporaciones, que en el pasado eran los esclavistas, ahora son las tecnológicas, las financieras, las que crean, inventan dinero, pero se puede inventar dinero, pero no se puede inventar ni riqueza ni poder directamente si no se tiene oprimido al resto del mundo. ¿Cómo? Oprimido por deudas, oprimido por miedo, oprimido por guerras, oprimidos por una moral del esclavo en la cual el de abajo se pelea con el otro de abajo para defender a aquel que está inflando de una forma artificial y astronómica sus recursos financieros. Ese es el gran problema y como estamos en una fuerte nerviosismo de ese poder, em, están quemando todas las naves, tanto en Gaza como en el resto del mundo, como acá en Estados Unidos. Y entonces por eso es que estamos viendo esa violencia que hace muchos años decíamos, bueno, estamos conduciéndonos a una guerra civil, pero estamos lejos. Y hoy estamos diciendo, seguimos conduciéndonos a una guerra civil, pero estamos bastante cerca. Y bueno, este año las elecciones van a ser una aspirina, los demócratas van a ganar toda la Cámara Baja, la Cámara Alta un tercio ganarán seguramente, no le da para hacer un impeachment, pero creo que van a apostar a que varios republicanos, porque también dentro del Partido Republicano hay mucha insatisfacción, mucho enojo, probablemente se sumen los demócratas para un impeachment en el año 2027. Y eso creo que tanto Trump y sobre todo, porque Trump está en un declive intelectual muy serio, creo que los que manejan el verdadero poder lo saben y creo que van a calcular dos cosas. O dejamos caer a la marioneta, Trump, y ponemos un rostro nuevo, que es lo mismo, Vence es lo mismo, tan radical y fanático y como Trump, nada más que con menos dinero. O lo mantenemos. ¿Cómo lo mantenemos? Trump va a querer mantenerse, obviamente, como individuo, como ego. Bueno, dos posibilidades. Una, generando inestabilidad, violencia y cancelando las elecciones de noviembre. O segundo, si los demócratas ganan, que es altamente probable, 99% de posibilidad que gane, excepto si cae un meteorito, entonces desconocer las elecciones. Y ahí aparece la teoría del proyecto, bueno, el proyecto 2025 que está basada en la teoría, porque no es un movimiento cultural como es la ilustración. La ilustración oscura es más bien una teoría que tiene un gran peso, traducción, un gran peso político, en que mucha gente se cree, porque la política, como muchas cosas, se basa en creencias. Así como el dinero mismo es una creencia, es una fe. Son símbolos. Se tiene fe en un símbolo como algo que es real. Bueno, cuando se crean esos símbolos, muchos van a decir, bueno, ¿para qué la democracia liberal si nunca funcionó? Bueno, ahora se están dando cuenta que nunca fue una democracia real. Bueno, pero le servía antes. Ahora no está sirviendo mucho. Entonces vamos directamente a una dictadura, a una monarquía tecnológica. Oye, Jorge, en ese sentido, como bien señalas, una monarquía tecnológica, eh, hay estos parámetros o paralelismos con lo que pasó con los nazis, hay esta violencia dentro de Estados Unidos como tal. ¿Puede llegar a escalar este conflicto a un resultado final como pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Le conviene a este grupo tecnológico que se desate algo por el estilo de esa manera, con las consecuencias que todos podemos prever por el poderío que hay en todas partes? ¿O cómo manejan también ese punto de la guerra permanente o de la guerra final?
Sí, la guerra permanente es el gran negocio, ¿verdad? Eso ya lo saben, que perder guerras incluso es un muy buen negocio para ellos. Es una forma de lavar el dinero de los contribuyentes, de las deudas de los países pobres, etcétera. Toda esa masa de dinero se lava a través de la maquinaria de guerra, y si no hay guerra no hay forma de absorber todo ese dinero. Entonces la guerra permanente es un gran negocio. Ahora, es un arte muy delicado, es decir, el conflicto entre los de abajo es la forma de mantener el poder de los de arriba. Eso siempre ha sido desde la época de los esclavos. El odio, sobre todo el odio étnico en nuestra época, el odio de, por ejemplo, el woke, no que sean los woke que odian, sino que fue inoculado, por lo menos apoyado como distracción, que tenían reivindicaciones válidas, pero así como el feminismo tenía reivindicaciones válidas, también fue secuestrado por Edward Bernays para vender cigarrillos en los años 20 del siglo pasado. Es decir, eso es otra historia, pero en la división está claro. Entonces, todo el foco en la lucha digamos, de género, racial, étnica, para olvidarse de que el verdadero problema está en una brutal lucha de clases y en una brutal concentración de poder a través de la concentración de dinero. Ahora, si se llega a una gran confrontación, como decís vos, en una Segunda Guerra Mundial, ahí está el arte de ganar o de perder. Ahí podrían comenzar a perder. Es como Venezuela. Entendieron que si ocurría una guerra civil, que es lo veníamos diciendo un millón de veces, si desarman toda la estructura chavista, ¿qué van a poner ahí a María Corina Machado? No, van a tener una guerra civil o algo parecido. Entonces, ¿a las compañías petroleras le interesaba eso? No, no les interesaba porque no pueden hacer dinero. Es decir, por un lado es un juego muy delicado. Removemos lo que nos está molestando para hacer más dinero, pero no removemos todo para que se nos impida, por ejemplo, extraer el petróleo. Es un petróleo pesado, pero bueno, todavía es el petróleo que está necesitando Estados Unidos, porque en el 2027 ya dejamos de ser los mayores productores por el fracking. Y entonces ahí vamos a tener otro problema más, aparte de la deuda. Y como Irán es el otro juego, bueno, ya saben, si en Irán hay problemas, que es lo que quiere Netanyahu, por todos lados y por todas las medidas, en Estados Unidos tendríamos problemas con el petróleo, sin duda. No porque Irán sea un gran productor, pero básicamente controla gran parte de esa área. Entonces, Venezuela es otra pieza fundamental. Ahora, y terminando y cerrando con tu pregunta de nuevo, es un arte delicado del poder. El poder está temblando primero porque está en una situación insostenible de diferencia social. La población de Estados Unidos, que es el 99%, la está pasando mal, comparado a lo que era el estándar anti, y sin hablar la parte más baja económicamente hablando, de la sociedad estadounidense, está sufriendo terriblemente. Endeudamiento, estudiantes, que las casas se han convertido en impagables, las deudas por estudiar, los seguros son brutales. Un auto acá es baratísimo, pero pagar el seguro cuesta lo mismo que comprar un auto casi todos los años o cada 2 años. Es decir, los costos están subiendo brutalmente, la gente no la está pasando bien, no está ahorrando, tiene que trabajar más gente de la familia durante más horas para ni siquiera estar en una situación de estabilidad. Por lo tanto, creo que el poder, si es medianamente inteligente, por algo es poder, tonto no debe ser, lo sabe, está en una situación insostenible socialmente, políticamente, geopolíticamente, y por lo tanto debe quemar todas las naves, distraer, oprimir, palestinizar, para mantenerse como los esclavistas que decían, si no estamos nosotros, los negros van a crear un caos, y gran parte de la población se asustaba de los negros, no de los esclavistas. Bueno, básicamente esa es la situación actual. Nunca se fueron, Jorge, es decir, la historia cuenta, ¿no? Fueron derrotados, en los años 30, 40. Obviamente Rusia los enfrenta directamente, el famoso día D, que sigue generando muchísimos Sí. cuestionamientos por todos lados. Pero entonces nunca se fueron, en realidad, los fascistas, simplemente cambiaron de territorio, estructuraron otra forma de hacer las cosas, como lo entendemos. El fascismo es una idea básicamente del siglo XX, pero el fascismo en sí mismo tiene milenios. Si uno busca ejemplos de democracia, va a encontrar en los nativos americanos
acá en Norteamérica, he encontrado algo en México, conviviendo con otros sistemas más monárquicos. No voy a explicar eso porque es complicado y lleva mucho tiempo. Habían algunos ejemplos en el Valle del Indo, pero luego ya sabemos el sistema de casta fue más dominante en India. Es decir, la justicia o la democracia es algo, algo muy nuevo en la historia y la brutalidad, el fascismo, la Inquisición, las cruzadas, y podríamos seguir con muchos ejemplos, es viejísimo. El fascismo siempre está, probablemente es parte de la expresión del miedo de la gente. Básicamente se basa en el miedo, el nazismo, el fascismo, miedo al otro, miedo al diferente, miedo al distinto sexo, miedo al distinto color, al que viene, miedo. Y el miedo se expresa, reacciona con poder, con la necesidad de poder, de oprimir al otro por las dudas. El fascismo siempre ha estado ahí. En Estados Unidos la esclavitud fue fascista, la policía fue creada por las milicias que controlaban a los negros, no era para controlar a los blancos. Y así seguiríamos. Las corporaciones esclavistas son las corporaciones de hoy, continuaron. Hay una continuidad del esclavismo como hay una continuidad del nazismo, claro que sí. Lo que pasa es que se puede ponerle control a través de educación y cultura y de un control de la estructura económica. Cuando se tiene una economía brutalmente vertical, súper concentrada, eso es fascismo. Porque ahí se controla los medios, se controla la narrativa, se controla la educación, que básicamente controlar la educación significa o privatizarla o vulgarizar, no vulgarizarla, pero simplificarla, hacerla educación de esclavo. Es decir, bueno, tienes que especializarte en hacer esto y olvídate del resto de la cultura, de otras áreas del ser humano, que supuestamente es lo que hacemos en la universidad. Bueno, te especialistas en medicina, pero no puedes ignorar la historia de la música, de la política, de otras áreas. Eso hace un ser humano. Los esclavos no aprendas a leer, simplemente te especialistas en una sola cosa y te olvidas del resto y no piensas de una forma global. Te vuelves un esclavo altamente efectivo, porque eso es lo que habla el fascismo, el fascismo neoliberal. El mundo debe ser más eficiente para que desaparezca la pobreza, pero si la pobreza las brechas continúan creciendo, la violencia continúa creciendo, cuando tenemos todos los instrumentos tecnológicos, sociales, para que no exista ninguna pobreza en el mundo, cero pobreza, cero hambre. En Estados Unidos no debería existir nada de pobreza, es decir, la cantidad de capitales que existen circulando en Estados Unidos indica que no tiene ningún sentido, ni siquiera pobres deberían existir. ¿Y por qué existen? Porque es conveniente, si no hay pobres, no hay gente preocupada y tal vez hay gente con tiempo libre para pensar, para ser seres humanos, es decir, dejar de ser esclavos modernos. No conviene. Todos los recursos están. Estamos siempre hace mucho tiempo que tuvimos una economía fascista con un sistema político llamado democracia, porque habían elecciones y habían cierta tolerancia, ahora ya no hay tolerancia a la expresión. Ah, Habían grupos, ciertos derechos humanos, gracias no a los poderosos, sino a aquellos de abajo que dejaron vida, sudor y lágrimas para lograrlo, pero cada vez eso se está reduciendo y ahora lo llamamos fascismo porque, bueno, vemos que se está acelerando y estamos perdiendo todas aquellas ganancias del pasado reciente, como derechos humanos, derecho a la diversidad, derecho a la vida digna, derecho a algo simple como una casa, educación y salud. Reivindicaciones de los gremios desde el siglo XIX acá en Estados Unidos. Derechos y derechos. Sin derechos no hay libertades. No existen libertades sin derechos. ¿Cómo? Porque a final de cuentas han ido avanzando también por la vía democrática. Trump consiguió 77 millones de votos en la última elección. ¿Cómo seduce el discurso nazi? ¿Cómo seduce el discurso fascista, a la Mira, población como tal? ¿cuál fue el mayor instrumento de seducción de Hitler? Bueno, uno puede decir, la economía estaba en ruinas, él mejoró la economía en cierta medida, pero ¿cuál fue el instrumento para decir, bueno, deja esto para tomar esto, deja la libertad y la tolerancia para tomar bienestar?
básicamente a través de la propaganda, que no la inventa Goebbels, la inventa un estadounidense, austríaco un estadounidense, el sobrino de Freud, como ya saben, Edward Bernays, y que era judío, y además Goebbels estudió sus libros. Es decir, la propaganda fue fundamental en una población educada. La mayor cantidad de premios Nobel estaban en Alemania. Es decir, no era una república bananera. Y fue totalmente convencida de que había un enemigo, etcétera, a través de los nuevos medios. ¿Cuáles eran los nuevos medios? La radio y el cine. Es decir, las nuevas tecnologías que creaban la nueva verdad. Y ahora son las redes sociales. ¿Quiénes son los dueños de las redes sociales? Los pueblos del sur, México, Argentina. O no, están todos concentrados acá y además son cuatro o cinco hombres blancos, ultramillonarios. ¿Qué esperamos? ¿Que van a ser benevolentes y decir vamos a llevarle la prosperidad, la libertad al resto del mundo? ¿Cuándo los esclavistas hicieron eso? Nadie cede, si ceden algo de poder es por conveniencia, por negociación, pero no por altruismo. Además aparte, la ideología dominante no es la ideología del altruismo que tiene miles de años, desde los religiosos, líderes religiosos como Jesús o filósofos como Confucio, etcétera. No, el dogma dominante ahora es mi egoísmo es bueno para la sociedad. Mentira, claro que no es bueno, ya lo vemos en la historia y en la actualidad. Pero bueno, si la gente cree en eso, un dogma es algo que la gente no cuestiona, esa es la realidad. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Que los dueños de esos medios expandan la libertad, la democracia. Hablan de eso todo el tiempo, como los clavistas decían que expandían la libertad y la democracia, sobre todo la libertad. Y ahora están haciendo lo mismo, pero no nos confundamos, el discurso no tiene nada que ver con la realidad. Miremos la realidad. Empecemos simplemente por mirar la estructura económica, obscena la estructura económica. Con esa concentración, olvídense de libertad, de democracia y de todo lo demás. Son limosnas que le caen al pueblo. Hasta que eso no cambie. Ahora, ¿podemos cambiar eso? No se va a cambiar tan fácilmente. Se cambiará con una gran crisis por venir. Pero la resistencia todavía tiene que ser por conservar los derechos ganados o expandir los derechos de los individuos del pueblo de abajo. Son derechos económicos, incluye también. Pero todos los demás derechos, como el derecho a no ser golpeado por tener una idea diferente, a no ser amenazado de perder su trabajo por criticar al jefe, por ejemplo, son derechos, pero que se están reduciendo cada vez más. Oye, Jorge, para finalizar y agradeciéndote, por supuesto, que estés con nosotros, sabes la admiración y respeto que te tenemos. eh, el caso de, muchas preguntas se hacen en el caso de México y Estados Unidos. ¿Qué tanto en riesgo está México de padecer una situación igual que la de Venezuela? ¿O cómo Mm. entiendes tú esta relación entre México y Donald Trump? Bueno, creo que hay una diferencia muy, muy importante con respecto a México. No les voy a decir a ustedes lo que es la historia mexicana con respecto a Estados Unidos, de despojo, de humillaciones, bombardeos, de humillación racial. No les voy a explicar eso, pero esa misma historia de despojo, desde el tiempo de Chen Polk, todo pasado en el siglo XIX, e incluso hasta la Revolución Mexicana, que también bombardeó Veracruz, porque todos los imperios que pasaban por ahí bombardeaban Veracruz, probablemente porque era la ciudad más importante de la costa del Golfo, pero eso fue un sangrado permanente. Ahora, ¿qué pasó después de la guerra, de la Revolución Mexicana? Yo creo que si vemos la Revolución Mexicana, la Revolución de Bolivia del 52, la Revolución Cubana del 59 y la Revolución de Nicaragua del 79, podemos criticar todo, pero desde el punto de vista estratégico y militar fueron las únicas que sobrevivieron, más o menos. Bueno, la de Nicaragua una década, pero más o menos sobrevivió. Todas las democracias, todas las demás desaparecieron o fueron destruidas o por los Marines en las guerras bananeras o por la CIA en la Guerra Fría. Esas revoluciones sobrevivieron y mi teoría es que sobrevivieron porque el pueblo estaba entrenado por una experiencia brutal. La Revolución Mexicana, ya saben, fue sangrienta, fue brutal como toda conflicto interno, guerra civil interna. Pero los mexicanos, hasta las mujeres, estaban súper armados y además organizados y conocían el terreno, conocían, podían bombardearle Veracruz.
pero no iban a invadir totalmente México, como sí lo hicieron en el 47, 48. Pudieron haber tomado México, no tomaron por un tema racial también, para no contaminarse con tantos indios o mexicanos híbridos. Ahora, fíjense, por ejemplo, cuando se nacionaliza el petróleo unas décadas después, en las fines de los 30, ¿qué pasó? Estados Unidos no hizo nada. ¿Cómo le nacionalizan el petróleo mexicano? México yo creo que después de la Revolución Mexicana se empezó a imponer por muchos aspectos. Era un hueso bastante duro de roer, y ya no era tenía muchos conflictos y muchos problemas. La guerra contra las drogas fue brutal, una política brutal de Nixon y luego de Clinton, que la sufrió y la sigue sufriendo México. Eso es otra cosa. Pero ya es más difícil invadir México. Primero. Segundo, eso es por la historia. Segundo, los mexicanos tienen una conciencia histórica mucho más fuerte que muchos otros países. Mucho más fuerte. Debido a ese desangrado, a esos traumas históricos. Lo saben muy bien y lo tienen muy bien presente. Podían saberlo más y mejor, sí, pero en comparación son muy fuertes. Entonces, no es tan fácil inocular a los mexicanos con los medios, a pesar de que políticamente sí, pero desde el punto de vista nacional ya es más difícil. Si ven, por ejemplo, el otro punto fundamental de cuál es la diferencia, el exilio mexicano es un exilio económico, pero además ni siquiera es exilio. Porque los mexicanos en California, en Arizona, en Nuevo México, en Chicago, no son exiliados. En todo caso, algunos retornaron, pero han estado, la cultura chicana, Pachuca, todos los mexicanos han estado ahí por siglos. De hecho, cuando los corren, a mí, creo que casi 1 millón de mexicanos fueron expulsados de México en los años 30. La misma idea, oh, no están sacando los beneficios del gobierno. No, claro, no, el 60% eran estadounidenses, pero no querías competir con gente de piel oscura o mestiza que hablaban con un acento no de Boston, o de Nueva York. Entonces fueron enviados a México gente que ni sabían, que nunca habían estado en lo que es actualmente México. El exilio mexicano no es un exilio, es una comunidad, aunque diversa, aún así con también una fuerte conciencia cultural. Compárenlo, ese grupo de los mexicanos en Estados Unidos con los cubanos en Florida, con los venezolanos en Florida. Entonces, no tiene nada que ver. Los cubanos son, más recientemente los venezolanos, y de otras partes de Centroamérica, no tienen historia. La historia de Miami, básicamente de ese grupo empieza en los 60 y es una historia de terrorismo. 60, 70, 80, 90 es pura bombas, aviones, más ejecuciones. Es una permanente historia de terrorismo. Luego se continúa por la política y hoy domina la política, no los mexicanos, sino los cubanos, especialmente en el Congreso y en el gobierno. Es un exilio entreguista. Es un exilio que lo dice desde María Corina Machado a todos los representantes acá. Cuanto más sufran esos países, que no voy a decir como los llama Trump, pero mejor. Porque incluso a nivel de gente que tienen trabajos muy humildes acá. Cuanto más sufran a esa gente que dejamos en esos países, mejor, porque así prueban de que yo estoy en el lugar correcto, con la ideología correcta, y me voy a la playa con una bandera de Estados Unidos y viva Dios, salve América, en Dios confiamos. Entonces, esos clichés patrioteros adoptados de que cuando uno que está acá hace 20 años critica eso, viene alguna persona que está hace 2, 3 años y si critica al gobierno de Estados Unidos, ¿por qué no te vas a vivir a Venezuela o a México, a Cuba? Sí, pero vienen huyendo de dictadura, lo vengo diciéndose como 10 años esto mismo. Ustedes vienen huyendo de supuesta dictadura porque no los dejan tener libertad de expresión. Llegan acá y traen toda esa basura que explica esa situación y cuando encuentran a alguien que piensa diferente, quieren que se vaya. Pero ahora no solamente que se vaya, y nunca fue solamente que se vayan los críticos, que bombardeen mi propio país, que los bombardeen, les pongan bloqueo. Entonces, si comparás, y no quiero hacerlo muy largo porque sé que estamos limitados a tiempo, pero si comparás esos grupos de grupos mexicanos y de algunas otras regiones de América Latina, pero fundamentalmente mexicanos históricamente más consolidados, es el número muy grande.
no tiene nada que ver con los exilios cubanos y venezolanos y algunos nicaragüenses. Políticamente nada que ver. Incluso el mexicano está más basado en la cultura. Es decir, por ejemplo, si vemos las organizaciones de los años 60 y 70 de César Chávez, sí, sí, César Chávez, que era México-americano, había nacido en Arizona, ¿cuáles eran sus vindicaciones? Bueno, la cultura mexicana o sudamericana, pero básicamente mexicana, la Virgen de Guadalupe, era una fuerte lucha social y política, pero no desde un punto de vista de estamos a favor de Cedillo, o estamos a favor de Fox, o estamos a favor de lo que sea. Es decir, casi que no importaba quién era el presidente en México, o AMLO más recientemente, o Claudia ahora, sino que había una conciencia cultural de dignidad, no un nacionalismo, pero sí una conciencia de, bueno, somos un grupo particular con ciertas características, con una gran historia. Y no vamos a pedirle a Washington que vaya y bombardee Veracruz otra vez, o México, o la Ciudad de México. Es totalmente diferente. Esa es la razón, y es una fortaleza, tal vez ustedes no lo saben, de México. ¿Por qué se bombardea y se invade Venezuela? ¿Por qué ahora la idea, Corina Machado lo está pidiendo, ahora que sí, y Marco Rubio, pseudo cubano, ¿por qué que invadan y aparte del bloqueo a Cuba, que ahora Cuba es la próxima? Está bien, yo no digo, no voy a defender un sistema político, eso es un tema discutible aparte, pero ¿por qué la invasión? ¿Por qué ese 200 años de permanente arrogancia imperialista, racista? Criminal, porque cuando estamos hablando de gente hambriada, bombardeada, torturada por las dictaduras, que fue una brutalidad nazi completamente. Cuando uno dice nazi, cuando se violaban mujeres, porque Corina Machado, que tanto se victimiza, daba conferencias desde Venezuela, dice, yo no digo que no haya presos políticos, conozco algunos casos, pero también, bueno, eran militares que entraron en política mientras estando activos según me contaron algunos exiliados acá. Pero no voy a decir que Maduro no tuviera presos políticos. Ese es otro tema que lo he dicho muchas veces, que deben resolverlo. Pero a fuerza de invasión, a Corina Machado no daba conferencias en Miami, estando en Venezuela, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en muchos otros, no, sin hablar de Centroamérica y todos otros países. Tenías un libro inconveniente. Si eras mujer, primero te violaban por 3, 4, 5. Luego te torturaban, te tiraban, te arrojaban a algún río drogada o te mataban, te ponían en cal para borrar las huellas, etcétera. Nada de eso está ocurriendo y repito, no estoy negando de que no haya brutalidad en Venezuela, pero la victimización de que nosotros sí somos las víctimas, pero los otros no, porque vienen huyendo de dictaduras o de la miseria neoliberal que nosotros mismos impusimos. Esa es una fortaleza de México. No voy a llamarlo exilio, porque podría ser exilio económico. Mejor decir la diáspora o aquellos mexicanos que hace siglos antes que los anglosajones están en Estados Unidos viviendo. Esa es una fortaleza y explica en gran medida por qué Washington no ha sido más agresivo con México. Primero, porque no tiene mexicanos insistiendo que intervengan y bombardeen, o son muy pocos en la política. Segundo, porque esa población estadounidense sería un problema si eso ocurriese. Bueno. Doctor Jorge Mafud, de verdad, Jorge, siempre es un placer platicar contigo, aprender de ti. Siempre nos dejas muchas lecciones y siempre engalanas esta comunidad. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto, Jesús, y un placer a veces te miro, no siempre tengo tiempo, pero si tengo tiempo libre trato de buscar calidad. Gracias, querido.